opulenta, ¿no?, desde la visión dirigencial, y por otro lado una Argentina en donde, bueno, barramos bajo la alfombra toda la parte conflictiva y que tanto está molestando. Estamos en definitiva en ese modelo de la Argentina moderna, ¿sí?, que aparece más o menos en 1880, un periodo, bueno, vieron que los periodos históricos son medio, los años pueden ser unos u otros, más o menos de 1880 a 1916, cimentado en realidad en el proceso anterior a partir de la unificación nacional, la organización del Estado, el orden jurídico a partir de, obviamente, la Constitución de 1853, y bueno, obviamente otras instancias importantísimas como puede ser el incentivo a la inmigración. Acuérdense en aquello de Alberti de gobernar es poblar. El problema es la extensión, como decía, creo que Sarmiento, es decir, se necesitaba poblar y se necesitaba obviamente mano de obra para el nuevo proyecto económico que se estaba ya instalando. ¿De qué se trataba este proyecto económico? Bueno, la vieja fórmula de la Argentina agroganadero exportadora, que además, por otra parte, tenemos que pensar, digamos, el enlace con esta clase dirigente, ¿sí?, esta nueva oligarquía que iba apareciendo, que, cimentada justamente en tenencia de la tierra. Hay un autor, yo no recuerdo, creo que era Rouquier, que decía que como no había, como digamos en el territorio argentino, no había existido la nobleza, entonces como título nobiliario la oligarquía lo que hacía era buscarse, encontrar los apellidos lo más atrás posible en la historia. O sea, si uno podía arrastrar su apellido en la época de la Revolución de Mayo o en la época del Virreinato, bueno, con más razón te hacía como un personaje más patricio, más ilustre. Eso y la tenencia de la tierra eran como los pilares capitales para ser parte de ese patriciado, de esa dirigencia tan importante. Y que obviamente tenía tremenda cosa con lo cultural, o sea, era la dirigencia que decía qué era cultura y qué no lo era. Obviamente, bueno, decíamos con relación a la inmigración, bueno, la inmigración que va llegando no es la inmigración pensada, pero vino bien bárbaro, lo mismo, porque era mano de obra barata, así que maravilloso. El problema era si venían con ideología. Estamos en el horno, ¿no, muchachos? Si viene con ideología tenemos un problema bastante importante. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer un movimiento obrero. Claro, me estoy comiendo un pequeño detalle, porque hasta ahora estábamos hablando de la tierra, movimiento obrero, industria. ¿Qué pasó? Resulta ser que la inmigración que iba llegando, que era para nutrir justamente, para poblar, ir nutriendo los laburos del campo, se empieza a encontrar con que la tenencia de la tierra, la política de tenencia de la tierra y el tema de los arrendamientos, estábamos complicados, no era tan fácil. Entonces nos encontramos con la contradicción que de golpe y porrazo esa inmigración que supuestamente iba a nutrir el trabajo del campesinado, resulta que ahora tenía que empezar a ir boyando, por decirlo de alguna manera, en trabajos de los distintos talleres que empezaban a aparecer en virtud principalmente, o sea, subsidiario generalmente, de justamente este modelo agroganadero exportador. Iban apareciendo también otras formas industriales, de pequeñas industrias, que tenían que tener que ver con un mínimo abastecimiento interno. Obviamente no estamos hablando del proceso posterior de industrialización por sustitución de importaciones, todavía no llegamos a eso. Pero sí empieza un incipiente proceso de industrialización en donde también tenemos el elemento importantísimo de los beneficios, el fomento a la inversión. Por hablar rápido, ¿bien? Exactamente. ¡Quiero hacerlo rapidito! A la inversión extranjera. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, los frigoríficos, la inversión británica. La gran inversión británica, por otra parte, del ferrocarril. El ferrocarril, obviamente, vital en todo este proceso, justamente para movilizar todo este esquema económico. Y bueno, ahí hablamos de las inversiones extranjeras, Gran Bretaña, dominio.
dominio desde lo económico, dominio desde lo político, obviamente, una injerencia permanente, era la gran potencia, que ya hacía rato que estaba queriendo meter la pata por ahí, porque convengamos que desde la paz de Utrecht, digamos, hicieron, como decía Julio Irasusta, el gran invento de Gran Bretaña, el gran invento del colonialismo sin colonia. Entonces, bueno, listo. Acá en este momento es como brochecito divino. Bueno, en este proceso de incipiente industrialización, entonces va apareciendo un movimiento obrero. Un movimiento obrero que, bueno, los inmigrantes venían con todo su bagaje cultural, incluido también ideologías. ¿Qué ideologías predominaban en ese momento en Europa que iban trayendo desde sus países natales, de sus países de origen? Bueno, fundamentalmente anarquismo, socialismo y también sindicalismo. Que, bueno, la visión del sindicalismo de la época no es muy equiparable al sindicalismo actual, aunque no hay mucho tiempo, ¿no, Mario? Ahora vamos a contar un poco del sindicalismo y de la idea del sindicalismo del anarquismo. ¿Por qué voy a hablar en particular del anarquismo? Porque justamente los sucesos de 1913, la intervención más importante es de la FORA, que era la central en el movimiento obrero siempre dividido, siempre, en toda la historia de los inicios. En el momento, en 1913, había dos grandes centrales obreras, una era la FORA, la otra la FORA. La FORA era totalmente anarquista, ¿sí? Y bueno, por eso entonces es necesario explicar un poquitito del anarquismo. El anarquismo. Bueno. ¿Ustedes recuerdan respirar? Yo quiero rapidito, porque nos pasa la noche. ¿Recuerdan la tríada de valores de la Revolución Francesa? ¿La recuerdan? Cuéntenme cómo es. Libertad, igualdad y fraternidad. Muy bien. Bueno, básicamente el anarquismo tiene relación con eso. La libertad como valor supremo, valor absoluto, es decir, lo más importante es la libertad del hombre, es inclaudicable la libertad. Entonces, como el hombre es libre, como todos somos libres y merecemos esa libertad, entonces, ¿a cuenta de qué yo voy a gobernar a otro u otro me va a gobernar a mí? Entonces, no, nada de gobierno. La injerencia del Estado en la libertad, ¿no? ¿Sí? Obviamente que hay una injerencia hasta en lo personal del Estado, entonces el Estado tampoco. Las naciones, las patrias, ponen brechas, ponen límites, cercenan la libertad. ¿Para qué? Entonces la idea cosmopolita. Los partidos políticos, a ver si el anarquismo podría haber sido un partido político con esta idea tan importante de la libertad y del no gobierno. Obvio que no, obvio que no. Entonces, por otra parte, bueno, el otro valor, la igualdad. Todos somos iguales y no es que hay algunos más iguales que otros. En el anarquismo la idea de igualdad es absoluta, realmente. El hombre chino es igual que el japonés, que el turco, que yo, que el boliviano. O sea, somos todos iguales. La libertad como valor supremo y la igualdad. Entonces leí algo que me resultó divino. Vieron que siempre uno dice, bueno, la libertad de una persona termina donde comienza la otra. El anarquismo dice que esto es una idea burguesa. En realidad, la libertad complementa al otro. Las libertades de cada uno los complementan. Eso me pareció precioso, porque en realidad siempre en el anarquismo aparecen las ideas, que no significa que no haya un límite, pero nunca ese límite desde un lugar de represión, siempre desde un lugar de complemento. Bueno, más o menos esta es la idea básica. Lo de la fraternidad me faltaba. Como obviamente el anarquismo desde este lugar critica todas las grandes instituciones occidentales, lo que termina